Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos Sensoriales. En esta ocasión seguimos en la modalidad itinerante porque no podemos todavía estar en vivo y a todo color, esperemos ya pronto. Y ahora tengo el placer de platicar con alguien a quien conocí en un curso, me parece Chapingo, la fecha no la vamos a mencionar, pero pues es colega desde entonces, es José Andrés Herrera. Él es profesor titular del Colegio de Posgrados Campus Córdoba, es doctor en Ciencias de Alimentos por la Universidad Estatal de Luisiana, tiene una maestría en Ciencias de Cómputo Aplicado por el Colegio de Posgraduados, ingeniero agroindustrial por la Universidad Autónoma de Chapingo, perdón, y trabaja mucho en evaluación sensorial y desarrollo de productos agroalimentarios, tecnología de productos de origen vegetal y, bueno, usos de tecnologías de la información en la investigación agroalimentaria. También tiene muchos premios en CONACYT, miembro SNI, por ahora a nivel 1, es revisor destacado en LWT del Food Science and Technology, en fin. Un placer tenerte con nosotros, Andrés. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar participar en nuestros diálogos sensoriales. Sí, al contrario, pues gracias por la invitación. Ya tenía un rato de estar siguiendo tu canal y se me hace muy interesante cómo ha ido evolucionando todas tus entrevistas y pues qué gusto que también podamos participar en esta iniciativa que tienes, ¿no? Claro, no, gracias. Y la intención justo es esa, hacer comunidad, que se conozcan diferentes puntos de vista, que se siga esta línea de historia de la evaluación sensorial. Comenzamos con México, y bueno, qué mejor que ahora que tú estás en la parte en Veracruz, la parte sureste, que nos pueda aportar un poquito de esta historia sensorial, ¿no? En tu caso. Claro. Y pues como ya prácticamente es tradición, ¿por qué sensorial? ¿Cómo llegaste a sensorial? Sí, mira, pues la primera ocasión que pude conocer lo que es evaluación sensorial fue en la universidad, en Chapingo. Había un curso que se llamaba en ese entonces, bueno, seguramente todavía se llama control de calidad. Okay. Y para el año en el que nosotros empezamos a estudiar ese curso, tuvimos un profesor que llegó de su doctorado en el extranjero también, no recuerdo si fue en Inglaterra o en Estados Unidos, pero él lo que hizo fue introducir prácticas de evaluación sensorial en la materia de control de calidad. Y ahí, pues bueno, realmente fueron prácticas pequeñas, pero la forma en cómo lo planteaba en términos de colectar la información y analizar los datos con herramientas estadísticas realmente me llamó la atención. Ya después realmente no continué trabajando esa parte. Me fui a trabajar a la industria, estuve trabajando en una planta de alimentos no para humanos, sino para animales, pero ahí lo que hacíamos era un poco la parte me llamó la atención la parte de control automático, y esa era mi idea inicialmente con hacer la maestría en cómputo. Okay. Pero ya posteriormente, después de haber trabajado en dos empresas de este tipo, me invitaron a colaborar en el Colegio de Posgraduados, ya como profesor. Entonces, inicialmente, y recuerdo que el director en ese entonces quería que me fuera a Campeche, pero Okay. después como que reaccionó y me dice, no, ¿sabes qué? Mejor vete a Córdoba, porque ahí estamos creando un nuevo programa de maestría y necesitamos gente con tu perfil. Entonces, cuando yo llegué a Córdoba, lo primero que se empezaba a trabajar, porque era había un proyecto con café, un proyecto que Okay. estaba financiado, donde se buscaba pues integrar la cadena con los productores de café, con la transformación, con la comercialización. Y en ese entonces el colegio tenía, de hecho todavía lo tiene un programa que se llama Programa de Formación de Profesores. Yo en ese entonces tenía maestría. Entonces el plan era estar 2 años con maestría, preparándose para hacer doctorado, y después buscar un doctorado, que aquí había un convenio con Hacienda, donde decía que teníamos que hacer un doctorado en un país diferente de México, ¿no? Wow. Entonces, pues yo
pensé a buscar, bueno, ¿qué voy a estudiar, no? Ujú. Y de ahí, un poco haciendo el balance sobre qué hacía falta estudiar, qué cosa me llamaba la atención, qué podía yo hacer que fuera nuevo para mí, pues fue evaluación sensorial. Entonces, pues ya empecé a buscar programas de evaluación sensorial básicamente en Estados Unidos, y al final pues apliqué para una beca con CONACYT, me la aceptaron y bueno, ahí ya empecé a hacer trabajo de evaluación sensorial en la Universidad de Luisiana. Y ahí conociste a este doctor bueno, ya después vino a dar este curso ahí en Chapingo. Así es, sí, ahí mi supervisor fue quien en un momento, parte de mi trabajo de investigación, eh, implicó venir a México. Entonces vinimos, le gustó México, él es tailandés, entonces le gustó México, y ya cuando terminé el doctorado y me reintegré al colegio de posgraduados, pues empezamos a planear cursos, ¿no? Ya después por cuestiones de dificultades para los traslados y eso ya no continuamos, pero inicialmente empezamos con cursos donde él nos impartía en inglés y bueno, ahí fue donde justamente nos conocimos, ¿no? En uno de esos cursos ahí en Chapingo. Un consumidor muy bueno, por cierto. Ah, qué padre. Y bueno, de ahí, bueno, tú sales de Chapingo, te vas a Luisiana y decides regresar a México. ¿Y por qué Veracruz? Cuando yo llegué a Veracruz, bueno, cuando recién me contrataron, pues fue para estar en Veracruz. En teoría iba a estar únicamente 4 meses. Ajá. En teoría solamente iba a estar Ya. 4 meses y me iba a regresar al campus Montecillo, que está en Texcoco. Ok. Pero al final me involucré tanto con el proyecto de café que teníamos y, y ya no, ya de todas maneras ya fue un poquito difícil regresar a Texcoco. Y bueno, ya me quedé, ya llevo 20 años aquí, ¿no? Ya Wow. tengo 20 años, bueno, 20 años menos los 4 años de doctorado, serían 16. Y pues bueno, realmente la región es una región muy productiva en cuanto a lo que son alimentos y ahí hay mucho potencial, sobre todo para integrar las herramientas de evaluación sensorial. Y finalmente, pues es interesante cómo es que las herramientas que podemos usar, pues tienen aplicación en una gran variedad de alimentos, ¿no? En general para los consumidores, ¿no? Oye, ahí en esta incursión con alimentos para animales, ¿tuviste oportunidad de ver sensorial también directamente o no? No, bueno, hacíamos más alimentos para pollo, Ok. pero eventualmente hacíamos alimentos para cerdo. Y sí recuerdo que claramente que cuando hacíamos para pollo no era tanto la preocupación, pero cuando se hacía para cerdo sí una parte de la formulación era agregar leche en polvo, Ok. sobre todo porque a los cerdos sí impactaba el sabor del alimento. Entonces, sí como que había esa diferencia cuando cambiábamos de alimento, pero básicamente era un poquito más, el mayor peso, mayor cantidad de producción era para alimento para pollo. Ok. Oye, ¿qué tan fácil fue irte a estudiar en el sentido, bueno, sé que es una oportunidad y hay que aprovechar esas oportunidades, pero en muchas ocasiones cuando estamos estudiando y nos dicen, oye, tienes que estudiar o vas a estudiar o qué tal estudiarte en el extranjero, ¿qué tan fácil para ti fue de decir, ok, no me voy ni siquiera a la distancia de 2 horas de avión, sino más Ujú, tiempo? ujú. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues inicialmente yo no me imaginaba que iba a hacer un doctorado, menos en el extranjero. Sí. Cuando yo ya me estaba preparando para esto, realmente no sentía mucha preocupación, pero ya cuando estuve en los primeros meses en el doctorado, sí, como que sí sentía un poquito de la idea de qué estoy haciendo aquí, ¿no? El idioma realmente no fue un poquito complicado al inicio, pero me gustaba, siempre me ha gustado. Entonces, por ese lado, no, sí, como te digo, fue un poquito difícil, pero sí, más bien lo que más era difícil era la parte de estar lejos del país. Yo nunca había estado
tanto tiempo lejos de México, ¿no? Sí. Entonces, pero afortunadamente la universidad tiene programas muy interesantes en cuanto a la integración de los estudiantes a la vida local, ¿no? Ujú, ujú. Y te llaman, te integran, hacen eventos, hacen pues, te llevan a conocer la ciudad, etcétera. Entonces realmente es muy, se va uno adaptando poco a poco, ¿no? Pero sí, al inicio como que cuesta un poquito de trabajo. Ok, ok. Y cuando, bueno, empiezas a ya estar ahí en contacto con sensorial, con esta parte de metodologías, qué tan fácil fue aprenderlas? Si lo comparas con lo que revisaste en este curso que tomaste en México, ¿había en ese entonces gran diferencia o no? Era como lo mismo. Era parecido, lo que sí, bueno, obviamente la parte estadística Ujú. sí fue más profunda. El hecho de tener que pues, aprender técnicas multivariable fue en inglés, sí me costó un poquito, pero sí es muy interesante porque al final muchas de las herramientas que usamos en evaluación sensorial pues son multivariables, ¿no? Sí, claro. Entonces, al inicio sí costó un poquito de trabajo, pero bueno, sí, se pudo hacer, ¿no? Sí. Muy bien. Y te tocó entonces arrastrar el lápiz, como decimos, ¿no? Para hacer estos cálculos de ANOVA o todavía cálculo para poder hacer un PCA. Ya trabajabas con programas. No, ya teníamos programas. Bueno, siempre, en aquel entonces era muy popular SAS Ujú. y ese era el que usábamos. Ahorita yo ya he migrado un poquito a R, de hecho más bien mucho a R, pero los primeros trabajos que hicimos fueron con software, ¿no? Claro. Con SAS. ¿Tú qué opinas de esta parte de los programas, ¿no? Por ejemplo, R hay que programar, en R tú tienes el control de tus variables, de lo que puedes hacer, transformaciones, etcétera. Y está quien dice, R es muy bueno porque te permite razonar y entender tus datos. Y hay otros programas que te dan esta facilidad de mismo SAS, ¿no? De hacerlo automático. ¿Tú crees que en efecto se pierde esta parte de esencia de analizar los datos o te da más tiempo usar un programa para enfocarte en la interpretación de datos? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Bueno, yo aquí básicamente, como tengo la parte de programación que estudié en la maestría, Mm, R me gusta mucho. ok, Me gusta mucho la programación y realmente no se me dificulta. Hemos aprendido mucho en los últimos años de programación de R, pero por mm, ejemplo, para ir a una aplicación en la industria ya no es tan fácil porque pues en la industria no hay tiempo para programar, ¿no? claro. Más bien se busca la información inmediata, ¿no? Entonces, creo que ambas versiones tienen su aplicación. En la academia, pues buscamos que los estudiantes aprendan este tipo de herramientas como R. Creo que Python también es otra opción. Claro, claro, También se sí. está desarrollando, también estamos aprendiendo un poquito de Python, pero eh, digo, de manera personal, R se me hace una muy buena herramienta pues ya sabes que una de las partes más atractivas es que es gratuito, ¿no? Sí, claro, claro. Pero y eso permite un poco difundir entre los estudiantes, porque si estuvieran usando SAS, pues tendrían que tener una licencia, ¿no? Entonces, eh, pero yo siento que cada programa tiene su aplicación donde es más práctico usarlo, ¿no? Ya sea la academia, ya sea la industria. Entonces podemos dejarlo con un depende, Yo creo, como yo creo casi que todo en sí. sensorial depende. Sí, sí, Muy sí. bien, muy bien. En todo este camino que llevas de sensorial, ¿tienes alguna, no sé, algún área en donde te guste más trabajar? Si es, por ejemplo, estudios con consumidor, bueno, puedo intuir en cuál, ¿no? Pero estudios con Claro. consumidor, trabajar con jueces, analizar datos. ¿Cuál sería como tu área más, que más satisfacciones te ha dejado? O docencia, ¿no? También podemos dejarlo. Sí,
Pues la docencia definitivamente es algo muy eh, eh, agradable para mí. Me gusta mucho explicar a los estudiantes el uso de las herramientas. De hecho, lo que trato de hacer es no tanto presentarles las cosas y háganlo ustedes, sino más bien hacerlo con ellos, hacer una especie de acompañamiento con los estudiantes y estar en el laboratorio con ellos, hacer toda la preparación de muestras, explicarles la forma en cómo se conducen las técnicas, pero en la parte de práctica hemos trabajado más con estudios con consumidores. Es muy interesante, sobre todo porque en el aspecto de la innovación usamos la evaluación sensorial como una herramienta, sobre todo para identificar cuáles son las necesidades, y en este caso específicamente en las necesidades de tipo sensorial, ¿no? Claro. Entonces, ahí las herramientas con consumidores se me hacen muy atractivas, y bueno, hay una cantidad de opciones, ¿no?, para poder conducir este tipo de estudios. Sí, y ¿tienes alguna, no sé, alguna metodología favorita, por decirlo, o algo que digas, híjole, este es como el desarmador que tenemos en nuestra caja de herramientas, ¿no? Este nos va a servir para la mayoría de mis casos. ¿Tienes algo Pues, así? no, porque cuando estamos haciendo los trabajos, como tenemos estudiantes de maestría y buscamos que cada uno haga temas diferentes, lo que busco es ir variando un poquito las herramientas que vamos utilizando para que no sea algo repetitivo, ¿sí? Para que los muchachos vayan experimentando diferentes herramientas, y a veces hasta combinar, ¿no?, herramientas analíticas, herramientas con consumidores, en fin, buscamos un poquito la variación en cuanto a los trabajos que hacemos con los estudiantes, ¿no? Sí. Mira, igual y nos metemos en problemas, ¿no? Pero a ver, te voy a preguntar algo como raro. ¿Tú, tú, ¿qué opinas del juez semientrenado? Pues ¿Existe, no existe? No eh, sé. fíjate que hemos hecho algunos trabajos con estudiantes que no tienen nada de entrenamiento, Ujú. y hemos logrado encontrar patrones interesantes. Y incluso recientemente hicimos un trabajo con Amaranto, Ujú. y por el tiempo que teníamos que trabajar con los muchachos, era muy poquito. No teníamos prácticamente tiempo ni de entrenar, ni de explicar nada. Cuando me dijeron que querían trabajar, me dijeron, ¿sabe qué? Entramos hoy y en 15 días tenemos que entregar el trabajo. Y en ese tiempo digo, bueno, pues ¿qué podemos hacer en esos 15 días, no? Preparamos unos productos, nuggets de amaranto, nuggets con amaranto más bien. Hicimos la prueba con ellos. Somos poquitos, vamos a juntar la mayor cantidad de personas que podamos. Hacemos una prueba rápida, sin entrenamiento, sin ninguna especie de preparación. Usamos algunas técnicas de análisis estadístico para identificar patrones, y Ujú. curiosamente sí encontramos patrones consistentes, ¿no?, en cuanto a las características más sobresalientes, ¿no? Probablemente un juez semientrenado te pueda ayudar en esa parte, pero cuando son atributos ya muy difíciles de entender o de percibir, probablemente ahí yo usaría más jueces con un entrenamiento más profundo. Totalmente. Y te pregunto porque he visto en varios lugares que dicen juez semientrenado. Y en lo personal me cuesta trabajo ese concepto porque es como un abogado o un Ujú. doctor o un arquitecto. Está semititulado, es Sí, sí, sí. semidoctor. Entonces, que me digan eso, digo, uy, voy a dudar. Pero, si, como tú bien lo explicaste, si usamos consumidores, usamos algo con métodos rápidos, hay un beneficio y hay patrones. Pero entonces declararlo así, es gente que no tiene un entrenamiento. Sí, sí, Pero sí. ya cuando te dicen, no, pues sí es un semi-entrenado, bueno, Sí, sí, por claro. eso digo, nos vamos a meter en problemas, pero Sí, sí. en lo personal sí me cuesta mucho trabajo ese concepto, ¿no? No Sí, así sé es. Sí, sí, coincido contigo. O es o no es. exactamente. Sí, sí, sí.
Y bueno, ya era un dato de curiosidad. Oye, ¿tienes un proyecto de un alumno y ahorita nos cuentas de la maestría un poquito más, porque bueno, ¿dónde es esta maestría? Pero ¿tienes algún proyecto que te haya marcado así que digas, wow, este alumno trae una energía o un empuje? ¿Tienes algo así? Sí, pues varios. Y hay estudiantes que realmente son muy proactivos y cuando inicialmente no conocen evaluación sensorial y les presentamos lo que se puede hacer, eh, es como que se les abre una serie de posibilidades, ¿no? Mm. Y ya tiene algunos 2 o 3 años que hicimos un estudio justamente con Amaranto también, con con la técnica de dominancia temporal de sensaciones. Sí. Pero ahí lo que me dio mucha satisfacción fueron varias cosas. Una de ellas fue que para colectar los datos, nosotros desarrollamos el sistema en línea para hacer la colección de datos. Ujú. Y bueno, quiero mencionar que esto lo hicimos junto con mi esposa, que también Ay, trabaja en el wow. colegio. Entonces, Ok. mi esposa está enfocada en el aspecto de programación. Entonces, entre los dos, fue un proyecto que nos unió en ese trabajo, porque pudimos ir consensuando lo que yo ya había aprendido antes con la maestría en cómputo, Ujú. lo que ella también conoce, porque ella también tiene maestría en cómputo, y lo que íbamos desarrollando con evaluación sensorial. Entonces, eso me gustó mucho. Qué padre. El análisis de datos también lo hicimos ya con R. Ella también me ayudó una parte a hacer los algoritmos para reorganizar los datos, porque inicialmente estaban organizados de una forma, después tuvimos que reorganizarlos. Y me gustó mucho la forma en cómo pudimos trabajar y colaborar con ella, ¿no? Entonces, creo que es lo que ¿Ahí pudiera ya era tu comentar. esposa en ese entonces? Sí, ya, de hecho, Ok, sí. ok. Sí, sí. ¿Tú en qué crees que haya cambiado tu vida de evaluación sensorial? Pues fíjate que me dio una perspectiva de lo que son los alimentos, ¿no? Si inicialmente cuando estudiamos la licenciatura en ingeniería agroindustrial, está muy enfocada al procesamiento, a las máquinas, a los proyectos de inversión y todo ese tipo de cosas. Sí. Pero ya cuando nos enfocamos a la parte sensorial, pues ya vemos como esa conexión con los seres humanos, ¿no? Como realmente, ¿qué tengo que hacer para que el producto sea aceptable, para que le guste al consumidor, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa perspectiva es interesante y eso es justamente lo que tratamos de presentarlos a nuestros estudiantes en el programa de maestría, ¿no? Es decir, está bien la ciencia básica, es importante ciencia básica, también es importante la ciencia aplicada y es importante hacer esta conexión de lo que estamos estudiando con las necesidades de los seres humanos, ¿no? De las personas, de los consumidores, que de alguna manera pues serán los usuarios finales de todo esto que estamos haciendo, ¿no? Y por ahí, bueno, es una de las orientaciones que estamos buscando con el programa de maestría que está enfocado a la innovación, ¿no? La innovación vista desde una perspectiva de el, el beneficio que vamos a tener cuando nosotros desarrollamos soluciones para los consumidores, para las personas, o para seres humanos, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Wow. Mira, vamos a hacer un poquito un cambio en las preguntas. Te voy a hacer una serie de preguntas comparativas y ya me vas a decir cuál Ok. prefieres. Es una 2 AFC, no se valen empates, pero bueno. Rosario, ok, ok, ok. ¿Qué prefieres? ¿Una barbacoa de borrego o pescado a la veracruzana? Ah, barbacoa. Barbacoa, sí. ¿Prueba tétrada o prueba triangular? Triangular, ¿Café o un lechero? lechero, sí, lechero. ¿Análisis descriptivo tradicional o métodos rápidos? Eh,
Bueno, cada uno tiene su aplicación. Me gusta el tradicional, me gusta el tradicional. Los métodos rápidos son importantes, ¿no? No, como comentamos hace rato, Sí, depende, ¿no? Pero claro. el tradicional me gusta mucho, sobre todo por la precisión que creo yo que podemos encontrar. Pero Ok, bueno, ambos tienen su aplicación, ¿no? bien, bien. ¿Tequila o mezcal? Mezcal, ¿Salsa roja o verde? roja, ¿Metodología analítica o pruebas con consumidor? con consumidores, sí. Ok, ok, muchas gracias por tus respuestas. Eh, Cuéntanos de esta maestría que estás mencionando. O sea, tú das clases en esta maestría. ¿Maestría en qué? ¿Cómo puedo llegar a esa maestría? Sí, mira, estamos en el Campus Córdoba del Colegio de Posgraduados. El Campus Córdoba nace un poquito con base en la necesidad de ir más allá de la producción primaria. El Colegio de Posgraduados, por tradición, es una institución enfocada a la parte agronómica, ¿no? Ujú. Agrícola, y en muchos casos es más, como que no está todavía, o en aquel entonces no se veía esa integración con qué íbamos a hacer con los productos de la agricultura. Entonces, ahí surgió esa idea de que el Campus Córdoba tuviera un enfoque a la parte agroindustrial. Ujú. Entonces, de ahí, bueno, varias colegas llegamos en esa época, más o menos en 2000. La mayoría pues, nos invitaron a hacer nuestro doctorado y de ahí pues surgió el programa de maestría, que es el primero que surgió aquí en el campus. Es un campus, en ese momento fue un campus nuevo y se enfocó a lo que es innovación agroalimentaria sustentable, pensando en dos elementos clave, que es la sustentabilidad y la innovación como un medio de alcanzar la sustentabilidad. Entonces, actualmente el programa, bueno, desde 2013 iniciamos y ahorita estamos ya también con un programa de doctorado, ya lo estamos preparando y pues más o menos ahorita en mayo empiezan se abre la convocatoria para ingreso al programa de maestría y el programa de doctorado. El de maestría ya está en PNPC, Ujú. ya tiene, todos los estudiantes que ingresan con nosotros tienen beca de CONACYT. Y bueno, hay áreas, está dividido en tres eh, áreas grandes, que es producción primaria, que es transformación y que es comercialización. Entonces, y tiene ese enfoque, ¿no? A la innovación como una herramienta para pues, enfocarlo a la sustentabilidad, ¿no? Claro. ¿Qué tan, bueno, es que está en la maestría, pero cómo puedes describir esta relación que debe de existir entre evaluación sensorial y la innovación? Sí, justamente es una pregunta interesante porque eh, la innovación depende de que se entiendan las necesidades de los usuarios, de los consumidores, para que nosotros vemos la innovación como un proceso, desde entender qué hace falta y sobre eso identificar soluciones que que se puedan utilizar y que sean ya en términos reales, que se puedan comercializar. Entonces, la evaluación sensorial es clave para este tipo de proyectos, ¿no? Porque Ujú. si no tenemos conocimiento de qué aspectos sensoriales son clave para los consumidores, pues también sería un poquito complicado plantear soluciones, ¿no? Hace tiempo hicimos un trabajo eh, con residuos de la chía, hidrolizamos los residuos de la extracción de aceite de la chía y encontramos que tenían propiedades antioxidantes. Ujú. Cuando tratamos de integrar ese producto hidrolizado a un producto ya para consumidores, ya no era tan fácil de integrarlo, ¿no? Porque ya el sabor que se generaba en el producto ya no era tan agradable. Entonces, tuvimos que replantear, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde podríamos integrar
proceso, este producto que acabamos de encontrar que tiene esas bondades, de manera que la población o que el consumidor pueda aceptarlo, ¿no? Entonces, sin la evaluación sensorial sería un poquito complicado hacer este tipo de proyectos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Desde el punto de vista académico, ¿qué tan fácil es enseñar evaluación sensorial a los alumnos? Pues al inicio, creo que lo que más intimida a los muchachos es las herramientas estadísticas, pero en los cursos que he tenido oportunidad de dar, al inicio están un poquito escépticos, pero conforme vamos avanzando se empiezan les empieza a gustar. Incluso es cuando a veces hacen con la conexión de los cursos que llevan de estadística con la vida real, ¿no? Con proyectos ya tangibles. No sé si a ti te pasó como a mí, pero los cursos de estadística que nos enseñaron usualmente eran con datos que alguien colectó, que están preparados para que hagas el cálculo y salga como quieres que salga, ¿no? 4.32, exacto. Ajá. Sí. Y ya cuando lo ves en la vida real, te das cuenta que no siempre es así, ¿no? Exacto. Y entonces ahí donde los estudiantes ven un poquito, complementan los cursos de estadística con la parte práctica ya del análisis sensorial, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y qué entonces les sugerirías a estos alumnos que están no sé en qué semestre ven en particular sensorial en la universidad o en qué momento, pero que están a punto de entrar? O sea, ¿qué les dirías? Así como, oye, repasa, saca tus apuntes ¿o qué les dirías? Pues yo creo que en para evaluación sensorial hay dos conocimientos clave, ¿no? Que es estadística y programación. Sobre todo, bueno, en el caso de nosotros que lo enfocamos más con software libre, ¿no? Incluso, bueno, hay cosas, tú sabes, que aunque tengamos software a lo mejor ya más enfocado o más comercial, hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Sí. Y que forzosamente tienes que, aunque estés con SAS y estés usando una versión que ya sea un poco más automatizada, hay cositas que no se van a poder hacer. Entonces, o que no están programadas en los menús, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es clave programación y es clave estadística. Y hasta cierto punto, pues, otras materias. Eso es lo bonito de la evaluación sensorial, que pues, puedes prácticamente mezclarlo con otras disciplinas, como la psicología, como la ingeniería, como eh, otras herramientas que complementan muy bien lo que hacemos en evaluación sensorial, ¿no? Claro, sí, antropología, inclusive. Sí, claro. Y en este proceso, camino, ¿qué es lo más sorprendente que has visto de sensorial? ¿Qué es lo que dices? No, wow, esto está... ¿Tienes algo que te haya sorprendido? Pues las herramientas estadísticas que te ayudan a encontrar patrones. Ok. Sí, es como que son herramientas clave, es decir, a veces tienes los datos y los ves y ¿qué hago, no? Y Ajá. hasta que empiezas a usar las herramientas, dices, sí, y aquí ya encontré un patrón, aquí encontré otro patrón, aquí encontré este grupo o este segmento. Ahora, últimamente nos estamos enfocando a segmentos de consumidores y entonces eso creo que ayuda mucho a tener información que es valiosa, ¿no? ¿Y qué tan fácil es publicar en México? O sea, que hagas una investigación y que hagas esa publicación. ¿Es fácil? ¿Complicado? No sé. ¿Qué opinas? Pues sí, lo que nos ha tocado experimentar ha sido de todo. Hemos tenido algunos trabajos que se aceptan inmediatamente. Hay otros trabajos que sí nos hacen recomendaciones interesantes, ¿no? Pero creo que sí se puede. Creo que es
Recientemente mandamos a publicar un artículo, nos lo aceptaron y resulta que nos pasamos de la cantidad de hojas que teníamos permitido publicar, teníamos que pagar una cantidad, pero fíjate que mandamos una carta, ¿no? Diciéndole, oye, reconsideren porque pues no tenemos mucho recurso, y afortunadamente la revista respondió de manera muy agradable, ¿no? Es decir, sí, adelante, no hay problema, podemos darles la exención del pago de las cuotas de publicación. Realmente creo que nada más es cuestión de enfocarse y de cumplir, obviamente, con las reglas de publicación que nos piden las revistas, ¿no? Pero obviamente que sea un trabajo interesante que pueda aceptar una revista, ¿no? De acuerdo a sus objetivos, pero creo que a veces nos espantamos. Yo el primer artículo tardé como 2 años en mandarlo porque no sentía que fuera suficientemente bueno. Cuando lo mandé, resulta que me lo aceptaron sin muchas modificaciones, ¿no? Entonces, y ya de ahí ya, pues realmente no es tan... Sí hay que poner cuidado, claro, como pues así son la exigencia de la ciencia, de las revistas científicas, pero vamos, a veces el lenguaje, en este caso, lo publicamos en inglés, pues no es tan bueno, obviamente no vamos a hacer un lenguaje muy malo, pero algunos detallitos no causan un rechazo del artículo, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Bueno, ya nos platicaste de qué les pedirías a estos alumnos antes de entrar. Desde tu punto de vista, ¿qué debe tener un científico sensorial o un analista sensorial para que destaque, para que sea bueno en el área? ¿Qué habilidades? Si es que hay alguna habilidad en particular o habilidades. Pues yo creo que como cualquier otro científico tiene que ser curioso. Tiene que estar, que le guste leer, porque es importante estar actualizado, ¿no? ¿Qué se está publicando, qué se está haciendo, qué cosa ya se hizo, porque a veces tenemos una idea y cuando buscamos en las referencias, resulta que alguien ya la hizo, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, entonces tiene que tener curiosidad, tanto en aspectos y ser muy abierto a querer aprender herramientas que no son propiamente de evaluación sensorial, ¿no? Sí. Como herramientas de ingeniería, herramientas de psicología, cómputo, ahora con avance en las herramientas digitales y en línea, pues bueno, también tenemos que enfocarnos a aprender cómo funciona una página web, cómo colectamos datos, cómo programar bases de datos. En fin, creo que es un área que es muy versátil y muy fácil de adaptar a otras disciplinas, ¿no? Sí, 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 sí. Y antes de, bueno, te voy a contar una cuestión personal. Cuando salí de la carrera, yo quería hacer análisis de varianza todo. Todo era así, wow. Sí. Pero, bueno, ya obviamente ya sabes a estas alturas que no es así. Pero, ¿cuál sería, desde tu perspectiva, el primer paso para comenzar a analizar unos datos? ¿Qué debería de hacer la gente primero? Pues yo creo que entender qué tipo de variables son, qué escalas son las que está utilizando, cómo están organizados los datos, si es que es necesario reorganizarlos, codificarlos adecuadamente, porque en ocasiones a mí me cuesta mucho trabajo cuando me mandan a revisar un documento donde los códigos no me dicen nada. Ajá. O sea, tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, y lo lees y realmente no entiendes, no sabes de qué se trata el tratamiento 1, el 2 o el 3. Entonces yo creo que tener una buena codificación que sea fácil de entender es importante. Como te digo, organizar los datos, saber en qué
qué tipo de escalas están utilizando, cuál es la herramienta más adecuada que puede funcionar, en fin, y ya después, bueno, entrar a hacer ya el análisis propiamente, ¿no? Si es un análisis univariable o un multivariable, o si hay que ser, en fin, todo lo que tú ya conoces, ¿no? Hay que jugar con los datos prácticamente. Sí. Eh, si pudieras viajar en el tiempo, y bueno, estás ahí antes en el momento que está Andrés Herrera viendo las opciones y te ve ahí, ingeniería agroindustrial, ¿qué le dirías a ese joven Andrés con el conocimiento del doctor José Andrés Herrera? Pues que no se iba a arrepentir. Fíjate que el área de alimentos a mí se me hace muy interesante porque igual, no solamente con evaluación sensorial, alimentos en general, es una cantidad de disciplinas que puedes integrar, ¿sí? Disciplinas que a mí en un momento también me llamaron la atención, como la parte económica, como la parte el cómputo. De hecho, una de las razones por la que me hice la maestría en cómputo fue justamente para integrar esa parte de alimentos de hecho, a la fecha todavía me llama mucho la atención el tema de control automático, y afortunadamente también hay herramientas y tecnologías muy a la mano, lo que no había antes, ¿no? Sí. Ahorita ya está muy disponible que puedes hacer un sensor de humedad relativa con 500 pesos, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que para las nuevas generaciones ya hay muchas opciones que no había hace tiempo, ¿no? Y nada más es importante que pues se aprovechen, ¿no? Que se adapten, que se utilicen. Claro, claro. Seguro tienes algún libro o algún artículo, una revista o algo que es tu favorito o que te gusta compartir. ¿Cuál sería esa recomendación para alguien que está empezando a estudiar sensorial? Pues hay varios libros. Yo inicié con Sensory Evaluation Techniques, que es creo que es el más clásico Sí. para iniciar evaluación sensorial. Pero bueno, han ido escribiendo más libros, como los de Dr. Gastón Ares, que están muy recientes, creo, en cuanto a las técnicas rápidas. Y bueno, los clásicos, ¿no? Los libros del Dr. Everett Stone. Pues en general, creo que hay mucho. Afortunadamente, el más reciente que tuve la oportunidad de leer es el de... ahí se me fue el nombre. No te preocupes, ahorita lo ponemos Mark por Jackson. aquí. La Se me magia olvidó. de la edición ahí va a aparecer. Se me olvidó el nombre. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Sí, hay varios libros que se pueden recomendar, ¿no? Claro, claro. Oye, pues, híjole, el tiempo pasa muy rápido. Yo no sé, de repente ya veo, ya pasó todo el tiempo. Bueno, para ir cerrando, ¿tienes algún contacto o página donde te pueden contactar para pedir informes de la maestría o simplemente establecer un contacto contigo? Sí, claro. Bueno, mi correo electrónico es jandreshc@colpos.mx. Ahí pueden contactarme directamente. Pueden también ingresar a la página del Colegio de Posgraduados, que es www.colpos.mx. Ahí hay opciones para los diferentes campus. Ahí, cuando se elige el campus Córdoba, bueno, ahí van a aparecer diferentes opciones, entre ellas, pues, el núcleo académico del campus, bueno, en general los núcleos académicos, y pues ahí pueden encontrar información no solamente mía, sino de los demás colegas que están colaborando aquí en el campus, y que bueno, pues hay diferentes opciones, ¿no? Claro. ¿Algo más que te gustaría agregar? Pues que estamos abiertos a poder colaborar con más colegas de otras instituciones, que hay muchas cosas que hacer, que afortunadamente yo creo que hay mucho de dónde
hacer investigación, de dónde desarrollar nuevas tendencias, nuevas ideas, nuevas opciones. Evaluación sensorial me parece que tiene toda esa gama de posibilidades, ¿no? Donde a lo mejor nunca se van a acabar la forma de analizar datos o de colectar muestras o desarrollar nuevas metodologías, ¿no? Entonces creo que es interesante. Claro. Para seguir metiéndonos en problemas y antes de despedirnos, ¿qué opinas de la inteligencia artificial que quiere sustituir a la evaluación sensorial o complementar esta parte de la experiencia sensorial? Pues curiosamente es algo que también me llama la atención. Justamente por parte cuando estudié la maestría, yo me enfoqué a sistemas expertos. Y es algo que he tratado de integrar en evaluación sensorial. Creo que puede ser una forma interesante de integrar esto que básicamente creo que en esta época todo va para inteligencia artificial, ¿no? Y Sí. curiosamente, R también tiene la opción de integrar esas herramientas. Hace tiempo hice una prueba preliminar con un estudio de consumo, pero lo analicé con redes neuronales y creo que puede funcionar, puede funcionar. De hecho, sí hay estudios ya publicados con redes neuronales y en evaluación sensorial. Sí. Yo creo que no nos vamos a poder evitar que se integren, ¿no? Claro. Y pues bueno, finalmente son las herramientas que están a la mano y que se están desarrollando y que, bueno, pues en algún momento van a tener que utilizarse, ¿no? Sí, claro. Sí, pues la tendencia a todo electrónico. Ay, pues muy bien, Andrés, me da muchísimo gusto haber platicado contigo. Te agradezco que hayas aceptado esta invitación y que nos hayas compartido un poquito de tu vivencia en sensorial, tu paso en esta historia que se está gestando. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte tu tiempo y disposición. Muchas No, pues gracias. muchas gracias por la invitación. Me da gusto poder platicar contigo en este espacio que tienes, muy importante para mí. Como alguna vez te comentaba, una de las actividades que hacemos con los muchachos es ver tu canal, Gracias. porque les da a ellos mucha información sobre qué es lo que se está haciendo, quiénes están involucrados en la evaluación sensorial, qué se puede esperar, qué ha pasado a otras personas, cuáles son las experiencias de otros investigadores y personas que están involucradas con la evaluación sensorial. Y es muy interesante. Sí, Muchas sí. gracias. No, un placer, muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por vernos. Si les gustó, denle like, si no, ya saben, no digan nada. Y nos vemos en la siguiente emisión de Diálogos Sensoriales. Hasta luego.